Para bien o para mal, cuando se piensa en la Guerra Civil Española, hay una imagen que nos asalta la mente a todos: la instantánea del miliciano abatido. Su potencia, la leyenda de Robert Capa e incluso la polémica sobre su autenticidad han eclipsado al resto de las fotografías que se realizaron del conflicto en Córdoba. Pero fueron muchos y excelentes los reporteros que captaron increíbles y simbólicas vistas de la guerra en la provincia cordobesa. Sin embargo, su trabajo, que aquí queremos rescatar, ha quedado eclipsado por la icónica instantánea del reportero húngaro y por las de su colega, la fotoperiodista alemana Gerda Taro. La guerra se inicia en Córdoba el 18 de julio de 1936 de forma fulgurante. La capital cae en un solo día en manos de los sublevados. Esa misma noche, los rebeldes ya controlan los centros neurálgicos de la capital y sofocan con contundencia la resistencia de los afines a la República, aunque en la provincia el levantamiento triunfa de forma desigual. El veterano fotoperiodista local Domingo García Santos, corresponsal de numerosos medios locales y reportero de La Voz de Córdoba, capta las primeras imágenes del golpe en Córdoba. Hoy su archivo se ha perdido. Solo conservamos un puñado de fotos y los diarios con las imágenes que publicó. Entre ellas destacan las vistas del gobierno civil tras su toma por los militares sublevados o los fusilamientos de Fernán Núñez. No obstante, su trabajo, realizado durante toda la guerra desde posiciones rebeldes, muy pronto pierde interés bélico, ya que las autoridades franquistas lo retiran de la primera línea del frente, como a sus colegas, el retratista Antonio Linares o el reportero Rafael Torres. Los tres son dirigidos por la propaganda del nuevo régimen, que solo quiere imágenes de tropas victoriosas en los momentos de ocio o de los multitudinarios actos de Falange y de la sección femenina. Además, como en el caso de muchos fotoperiodistas españoles, su trabajo está condicionado por el uso aún de antiguas cámaras de placas de cristal, más lentas y pesadas frente a los modernos equipos de 35 mm que utilizan sus colegas europeos. Estas permitían a los fotógrafos una mayor movilidad en el frente y realizar hasta 36 fotografías sin tener que recargar la cámara. En la zona gubernamental, en el verano de 1936, la provincia se convierte en centro de interés informativo internacional por la ofensiva de la Columna de Andalucía, que intenta reconquistar la capital. El Carpio se convierte en punto de operaciones republicano, donde acuden numerosos profesionales madrileños que buscan retratar una victoria de las tropas del general Miaja. Algunos de ellos son reporteros curtidos en las guerras coloniales de África, como el madrileño Alfonso, que fotografía el frente cordobés en la comarca del Alto Guadalquivir, donde rebasa por error las líneas fascistas, salvando la vida de milagro tras ser ametrallado. Sin embargo, las instantáneas más potentes de este grupo de fotoperiodistas son las del soriano Mariano Marina, reportero del diario gráfico madrileño Ahora. Marina publica durante casi un mes numerosas tomas de los frentes cordobeses, donde recorre casi todas las posiciones republicanas: Los Villares, Cerro Muriano, El Bacar, Dos Torres o Torres Cabrera. En sus personalísimas fotos utiliza muy a menudo objetivos gran angular, con los que consigue una visión casi paisajística de la guerra. Pero la cobertura gráfica más extensa, geográficamente hablando, en el verano del 36, es la de la agencia Pi Ortiz. Esta fue creada en 1927 en Madrid por los fotógrafos Félix Ortiz y José Pío Alonso, quienes distribuyen sus fotografías cordobesas a los mejores medios nacionales e incluso internacionales, a través de agencias de noticias como ACME, Planet News o Keystone. Además, el impacto de sus reportajes en la prensa madrileña es enorme. ABC, Crónica, Estampa, La Libertad, La Voz o Mundo Gráfico reproducen sus instantáneas de las localidades de Alcaracejos, El Carpio, Dos Torres, Pozo Blanco, Torres Cabrera, Villa del Río o Villafranca. La presencia de fotoperiodistas internacionales en Córdoba también se concentra en el verano de 1936, con imágenes tan simbólicas como las de los alemanes Hans Namuth y Georg Reisner, que fotografían para la agencia francesa Alliance Photo la huida de civiles de Cerro Muriano
durante los combates en la localidad el 5 de septiembre. Este reportaje se ha convertido en uno de los primeros trabajos periodísticos que protagonizan los refugiados y muestra cómo el conflicto español se cebó, también por primera vez en la historia moderna de las guerras, en la población civil. Sus tomas muestran el terror de ancianos, mujeres y niños huyendo de los combates, descalzos y con un puñado de enseres. Una visión sobre la ciudadanía que se complementa a la perfección con el trabajo de su compatriota Otto Ples, que capta en El Carpio la intensa vida de milicias y civiles en la retaguardia republicana. El interés mediático nacional por Córdoba decae a finales de 1936. Casi la totalidad de la provincia queda en manos rebeldes, salvo una pequeña franja de territorio entre el Guadiato y los Pedroches, dos comarcas que no solo resistirán los embates del Ejército del Sur del general Queipo de Llano hasta el final de la guerra, sino que protagonizarán una de las mayores victorias republicanas sobre los fascistas de todo el conflicto, en la Batalla de Pozo Blanco, dirigida por el teniente coronel Joaquín Pérez Salas. Es un militar que conocemos por las fotografías de uno de los muchos fotógrafos soldado de esta guerra, Aldo Morandi, quien entre sus pertrechos de guerra llevaba una cámara. Sus imágenes, sin otra aspiración que captar un recuerdo de esos tiempos de camaradería y lucha, hoy son documentos de gran valor, que muestran de primera mano cómo era la vida cotidiana de los combatientes entre batalla y batalla. Las fotografías más crudas que ambos bandos permitieron difundir de la provincia de Córdoba forman parte del reportaje del jovencísimo fotógrafo ruteño Cris Velasco, quien inmortaliza los daños del tristemente famoso bombardeo de Cabra, un ataque de la aviación republicana que causó más de 100 fallecidos y 2 centenares de heridos. El trabajo de Velasco es de una potencia visual extraordinaria, no solo por no temblarle el pulso al apretar el disparador ante el horror de la guerra, sino por su sensibilidad y respeto al captar con su cámara el dolor de los segabrenses. Asimismo, sus instantáneas de los daños materiales son espectaculares, al utilizar siempre como referencia a personas entre los edificios en ruinas, un recurso que acentúa la dimensión de los daños. Estas fotografías tuvieron una gran repercusión nacional al ser utilizadas por la propaganda franquista para atacar al gobierno de Madrid. Hoy, su enorme calidad y modernidad colocan el reportaje de Cris a la altura de los mejores reporteros de todo el conflicto. Sin duda, el trabajo más completo de toda la guerra que ha llegado a nuestros días es el del reportero sevillano Juan José Serrano Gómez. Este fotoperiodista del diario ABC de Sevilla y su pool, formado por su hermano Andrés Gómez Beades Gelán y su hijo Juan José Serrano Díaz, trabajaron, aunque de forma discontinua, durante todo el conflicto en los frentes cordobeses. Suyas son las célebres instantáneas del general Varela por las calles de Córdoba, las de los requetés de guardia en las ermitas, la del tanque soviético T-26 y exhibido en las tendillas, las imágenes del fin de la guerra con las columnas de presos republicanos en Peñarroya o las de la entrada de las tropas nacionales en Belalcázar o Pozo Blanco. El perfecto epílogo al conflicto es captado por el fotoperiodista cordobés, muy probablemente espía nacional, Adolfo Torres, quien fotografía a Franco en su primera visita a la ciudad el 25 de abril de 1939. Este nos ha dejado una icónica imagen de una abarrotada plaza de las Tendillas saludando brazo en alto al dictador. El fin de la guerra traerá también al periodismo detenciones, fusilamientos, la depuración de profesionales, la incautación de fotografías o la destrucción de los archivos por parte de los propios fotógrafos, por miedo a su utilización como herramienta de represión por el régimen franquista. Documentos históricos de nuestro país de un valor incalculable que se han perdido para siempre.